El Espíritu Santo te protege, pero ignoras estas 8 señales. Algo dentro de ti ya lo sintió, aunque nunca supiste explicarlo con claridad. Ese momento en el que ibas a hacer algo, pero algo te frenó. Esa decisión que parecía correcta, pero una incomodidad extraña te hizo retroceder. Esa situación donde todo indicaba que saldría mal, pero de alguna manera, no pasó. No fue casualidad. La mayoría de las personas creen que la protección de Dios es algo visible, evidente, casi sobrenatural en forma dramática. Esperan señales grandes, milagros que rompan la lógica. Pero lo que pocos entienden es que el Espíritu Santo actúa de una forma mucho más profunda, silenciosa y constante. Mientras tú sigues con tu rutina, Él ya está hablando. Mientras tomas decisiones, Él ya está intentando guiarte. Y muchas veces, mientras crees que perdiste algo, en realidad fuiste protegido. La Escritura dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Dios ha dicho. Eso significa que su acción no siempre es externa. Muchas veces, sucede dentro de ti, en pensamientos, en sensaciones, en direcciones que no sabes de dónde vienen. El problema no es que Dios no esté protegiéndote. El problema es que no estás reconociendo cómo lo hace. Y hoy eso va a cambiar, porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría. Son señales reales, constantes, presentes en tu vida, que tal vez ignoraste hasta ahora. Señales que pueden estar marcando la diferencia entre caer o ser guardado, entre perderte o ser guiado. Presta mucha atención, porque a partir de este momento, ya no podrás decir que no sabías. Cuando algo te detuvo y no entendiste por qué. Hubo momentos en tu vida en los que todo parecía alineado. Tenías la decisión tomada, el camino claro, la convicción firme dentro de ti. Nada parecía fuera de lugar. Y aún así, algo sucedió. Algo pequeño, aparentemente sin importancia, pero suficiente para detenerte. Un retraso inesperado, una llamada que cambió tus planes, una puerta que simplemente no se abrió. En ese instante, lo sentiste como frustración, como si algo estuviera saliendo mal, pero ahora quiero que lo mires desde otra perspectiva. ¿Y si no fue un error? ¿Y si no fue un obstáculo? ¿Y si fue protección? El Espíritu Santo no siempre actúa de la forma en que esperamos. Muchas personas imaginan la intervención de Dios como algo visible, impactante, innegable. Pero la mayoría de las veces, su protección ocurre en silencio, sin espectáculo, sin explicación inmediata. Y precisamente por eso, es tan fácil ignorarla. Lo que tú llamaste interrupción, muchas veces fue dirección. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces algo no funcionó como querías, y más adelante entendiste que fue mejor así? ¿Cuántas veces un plan falló, pero evitó algo peor que nunca llegaste a ver? Hay peligros que nunca conociste, caminos que nunca recorriste, decisiones que no tomaste, y todo eso no fue casualidad. La Escritura nos recuerda en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 9, que el corazón del hombre traza su rumbo, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Eso significa que tú puedes planear, puedes decidir, puedes avanzar con seguridad, pero hay una dirección superior actuando incluso cuando no la percibes. Y aquí es donde muchos fallan espiritualmente, porque interpretan la interrupción como rechazo, interpretan el retraso como pérdida, interpretan la puerta cerrada como fracaso, y al hacerlo, pierden la capacidad de discernir lo que realmente está ocurriendo en el plano espiritual. El Espíritu Santo no solo te guía cuando todo está claro, Él también te protege cuando tú estás convencido de algo que no te conviene. Y en esos momentos, su acción no siempre se siente cómoda. A veces se siente como incomodidad, como duda repentina, como una especie de freno interno que no sabes explicar. Ese freno no es debilidad, es dirección. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad. Y guiar no siempre significa empujar hacia adelante.
Muchas veces significa detener, redirigir, impedir. Hay decisiones que nunca tomaste porque algo dentro de ti no te dejó avanzar. Y tal vez en ese momento no entendiste nada. Tal vez incluso te molestaste. Pero hoy, si miras hacia atrás, puedes empezar a percibir que hubo una mano invisible cuidando cada paso. El problema es que, en el momento, no lo reconociste. Y eso revela algo importante. No basta con ser protegido. Es necesario desarrollar sensibilidad espiritual para discernir la protección cuando está ocurriendo. Porque si no aprendes a reconocer estas señales, puedes empezar a resistir aquello que en realidad te está guardando. Hay personas que luchan contra puertas cerradas, insisten en caminos bloqueados, fuerzan situaciones que ya fueron detenidas por Dios, y en ese esfuerzo, terminan saliendo de la protección que antes tenían. Por eso este tema es tan serio, porque no se trata solo de mirar el pasado con otros ojos. Se trata de aprender a interpretar el presente de manera diferente. Se trata de entender que no todo lo que se detiene es pérdida, y no todo lo que fluye es bendición. A veces, lo que no avanza, te está salvando. Y si empiezas a comprender esto, algo dentro de ti cambia. Tu forma de reaccionar ante los imprevistos cambia. Tu manera de interpretar los silencios cambia. Tu sensibilidad espiritual comienza a despertar. Pero esto es solo el comienzo. Porque hay formas aún más sutiles en las que el Espíritu Santo te protege. Señales que no vienen como interrupciones externas, sino como movimientos internos que la mayoría ignora completamente. Y si no aprendes a reconocerlas, puedes estar perdiendo dirección todos los días sin darte cuenta. La protección que no hace ruido. Hay algo que necesitas entender si quieres crecer espiritualmente de verdad. La protección de Dios casi nunca llega con ruido. No viene acompañada de señales espectaculares ni de eventos que todos puedan ver. La mayoría de las veces, ocurre en silencio, de forma tan sutil que pasa desapercibida para quienes no han desarrollado discernimiento. Y ahí está el problema. Porque muchos esperan que Dios actúe de manera evidente, mientras el Espíritu Santo ya está operando en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. Y como no hay emoción fuerte, no hay impacto visible, no hay algo que rompa la lógica, las personas lo ignoran. Pero lo silencioso no significa que sea débil. De hecho, lo que más te protege es precisamente aquello que no hace ruido. Piensa en cuántas veces evitaste una conversación que podría haberte herido. ¿Cuántas veces cambiaste de idea sin una razón clara? ¿Cuántas veces algo dentro de ti te llevó a no reaccionar, a no responder, a no insistir? Nadie lo vio. Nadie lo celebró. Pero ahí, en ese instante silencioso, hubo protección. La Escritura dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, que el Señor no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso revela algo profundo sobre cómo Dios se manifiesta. Él no siempre se muestra en lo evidente. Muchas veces se revela en lo suave, en lo casi imperceptible. El Espíritu Santo habla de esa manera. No invade, no obliga, no impone, Él susurra. Y quien no aprende a escuchar ese susurro, termina viviendo guiado solo por lo que ve, por lo que siente superficialmente, por lo que parece lógico en el momento. Y eso es peligroso, porque cuando solo respondes a lo evidente, pierdes la dirección de lo espiritual. Empiezas a depender únicamente de tus emociones, de tus pensamientos inmediatos, de lo que tiene sentido humano. Y sin darte cuenta, te desconectas de la guía más importante que tienes. Hay personas que dicen que Dios no les habla, pero en realidad nunca aprendieron a reconocer su voz en lo simple, porque esperan que Dios interrumpa todo, cuando Él muchas veces solo ajusta pequeños detalles. Cambia tiempos, cambia direcciones internas, cambia impulsos dentro de ti, y si no estás atento, lo pasas por alto. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 27, que sus ovejas oyen su voz, y Él las conoce, y ellas le siguen. Eso implica una relación de reconocimiento, no de espectáculo.
La oveja no necesita que el pastor grite todo el tiempo. Ella reconoce el tono, la dirección, la intención. Así funciona con el Espíritu Santo. La protección que no hace ruido es la más constante, la más fiel, la que está presente incluso cuando tú no te das cuenta. Está en decisiones pequeñas, en cambios internos, en direcciones casi invisibles, y muchas veces es ahí donde se define si avanzarás hacia algo que te edificará o hacia algo que te dañará. Pero aquí viene algo aún más profundo. Cuando ignoras lo silencioso, empiezas a depender de crisis para reconocer la acción de Dios. Necesitas que algo salga mal para darte cuenta de que había una advertencia. Necesitas ver el peligro después para entender que estabas siendo guiado antes. Y eso no es madurez espiritual. La verdadera madurez es aprender a percibir antes de que ocurra. Es desarrollar sensibilidad para notar lo que otros no notan. Es obedecer incluso cuando no hay una explicación clara. Porque el Espíritu Santo no solo te protege en lo grande. Él te guarda en lo pequeño, en lo diario, en lo que nadie ve. Y si empiezas a reconocer eso, tu vida cambia. Tus decisiones cambian. Tus reacciones cambian. Tu manera de interpretar lo que te sucede cambia. Dejas de vivir reaccionando a lo externo y comienzas a responder a lo interno, a esa dirección suave pero firme que viene de Dios. Pero hay algo aún más impactante. Hay momentos en los que ni siquiera llegaste a equivocarte, no porque eras fuerte, sino porque fuiste detenido antes. Y esa es una de las señales más poderosas que casi nadie reconoce. Errores que no llegaste a cometer. Hay decisiones que nunca tomaste, caminos que no seguiste y acciones que no realizaste. No porque eras más sabio, no porque tenías más control, sino porque algo te detuvo antes. Y lo más fuerte es que muchas veces ni siquiera lo notaste. Solo sentiste que cambiaste de idea, que perdiste el impulso, que algo dentro de ti ya no estaba convencido. Y seguiste adelante, sin entender lo que realmente ocurrió. Pero ahora necesitas verlo con claridad. No todos los errores se cometen, algunos son evitados. Y cuando eso sucede, no es casualidad, es intervención. El Espíritu Santo no solo actúa después de que caes, también actúa antes de que des el paso equivocado. Y esa es una de las formas más poderosas de protección, porque evita consecuencias que nunca llegarás a ver. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces estuviste a punto de decir algo que podría haber herido profundamente a alguien, pero algo dentro de ti te hizo callar? ¿Cuántas veces casi tomaste una decisión impulsiva, pero de repente perdiste la seguridad que sentías? ¿Cuántas veces ibas en una dirección y sin explicación lógica cambiaste? Eso no fue debilidad, fue dirección. La Escritura declara en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Pero esa sabiduría no siempre llega como una respuesta clara o una voz audible. Muchas veces llega como una restricción interna, como una duda que te frena, como una claridad repentina que te hace retroceder. Y ahí es donde muchos fallan, porque confunden esa intervención con inseguridad. Piensan que es miedo, que es falta de confianza, que es indecisión, y al hacerlo, comienzan a luchar contra lo mismo que los está protegiendo. El Espíritu Santo no siempre te empuja hacia adelante. A veces te detiene justo antes del error. Y cuando eso ocurre, lo hace de forma tan natural que parece que fuiste tú quien decidió. Pero no siempre fue así. Hay palabras que no dijiste que habrían destruido relaciones. Hay lugares a los que no fuiste que podrían haberte expuesto. Hay decisiones que no tomaste que habrían cambiado el rumbo de tu vida de forma negativa, y nunca lo supiste, porque la protección más profunda es aquella que evita el daño antes de que exista. La Escritura también enseña en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Eso significa que no todo lo que parece bueno lo es. No todo lo que sientes como correcto realmente lo es. Y ahí es donde necesitas algo más que lógica humana. Necesitas dirección espiritual.
El Espíritu Santo ve lo que tú no ves. Conoce las consecuencias que tú no puedes anticipar. Discierne lo que está oculto detrás de decisiones aparentemente simples. Y por eso, muchas veces, te detienes sin darte una explicación completa. Y eso requiere confianza, porque obedecer sin entender es una de las mayores pruebas de fe. Es decidir no avanzar, incluso cuando todo parece indicar que deberías hacerlo. Es reconocer que hay una sabiduría superior guiando tus pasos. Pero aquí viene algo que pocos aceptan. Muchas personas solo valoran la protección cuando ven el daño. Solo reconocen el error cuando ya ocurrió. Pero los más sensibles espiritualmente comienzan a agradecer por los errores que nunca llegaron a cometer, porque entienden que no fue su fuerza lo que los guardó, fue la guía de Dios actuando en lo invisible. Y si comienzas a desarrollar esa conciencia, algo cambia dentro de ti. Empiezas a prestar más atención a esas pequeñas interrupciones internas. Dejas de ignorarlas, dejas de luchar contra ellas, empiezas a respetarlas, porque sabes que detrás de ellas hay protección. Pero no todos los errores evitados vienen en forma de freno interno. Algunos vienen en forma de oportunidades que desaparecen, puertas que se cierran sin explicación, situaciones que simplemente dejan de existir de un momento a otro. Y ahí es donde muchos se confunden aún más. Puertas que se cerraron sin explicación. Hay puertas que se cerraron delante de ti sin previo aviso. Oportunidades que parecían perfectas. Caminos que tenían sentido. Planes que estabas listo para vivir. Y de repente, todo se detuvo. Sin una razón clara. Sin una explicación lógica. Sin una respuesta que calmara tu mente. Y en ese momento, lo sentiste como rechazo. Pensaste que habías perdido algo importante, que algo te fue quitado, que el esfuerzo no valió la pena, y quizás incluso llegaste a cuestionar por qué, si todo parecía tan correcto, simplemente no funcionó. Pero ahora necesitas mirar eso desde otra perspectiva. No toda puerta cerrada es pérdida. Algunas son protección. El Espíritu Santo no solo te guía hacia lo que te conviene, también te impide entrar en lo que podría dañarte. Y cuando eso sucede, no siempre lo hace con explicaciones detalladas. Muchas veces, simplemente permite que la puerta no se abra. Y eso incomoda, porque el ser humano necesita entender, necesita razones, necesita respuestas que justifiquen lo que está viviendo. Pero la vida espiritual no siempre funciona bajo esa lógica. Hay decisiones de Dios que solo se comprenden con el tiempo. La Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Eso significa que lo que tú interpretas como bueno, no siempre coincide con lo que realmente lo es. Y ahí es donde ocurre el conflicto, porque cuando una puerta se cierra, tu mente busca explicaciones naturales, piensas en errores, en falta de capacidad, en circunstancias externas. Pero rara vez consideras que puede haber una razón espiritual detrás, una razón que no ves. Hay puertas que no se abrieron porque detrás de ellas había desgaste, dolor, confusión o incluso peligro. Hay relaciones que no avanzaron porque no estaban alineadas con tu propósito. Hay oportunidades que se desvanecieron porque te habrían llevado a un lugar equivocado. Y en el momento, no lo entendiste. Pero con el tiempo, muchas veces lo ves con claridad. Miras hacia atrás y dices, fue mejor así. No sabía lo que había detrás. No entendía lo que estaba siendo evitado. Y ahí reconoces algo importante. No fue rechazo. Fue dirección. La Escritura también declara en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, que Dios es quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Eso significa que hay puertas que, por más que intentes, no se abrirán. No porque te falte capacidad, sino porque no es el camino correcto para ti. Y forzar una puerta cerrada puede sacarte de la protección. Hay personas que insisten, que empujan, que luchan contra lo que claramente no está fluyendo. Y en ese intento, terminan entrando en lugares donde nunca debieron estar. Lugares donde el desgaste es constante, donde la paz desaparece, donde la dirección se pierde, porque confundieron insistencia con fe. Pero la fe no es forzar lo que Dios cerró.
La fe es confiar incluso cuando no entiendes por qué se cerró. El Espíritu Santo protege también a través de la negación, a través de lo que no ocurre, a través de lo que no avanza, y eso requiere madurez espiritual para ser aceptado, porque es fácil confiar cuando todo se abre. Es fácil creer cuando todo fluye. Pero cuando una puerta se cierra sin explicación, ahí es donde se revela si realmente confías en la dirección de Dios. Y si empiezas a cambiar tu forma de ver esto, algo dentro de ti se transforma. Dejas de frustrarte inmediatamente. Dejas de interpretar todo como pérdida. Empiezas a preguntarte, ¿qué está siendo evitado aquí? ¿Qué no estoy viendo? ¿Por qué esto no avanzó? Y esa pregunta abre espacio para el discernimiento. Pero hay algo aún más sutil que una puerta cerrada. Hay momentos en los que no es una situación externa la que te detiene, sino una sensación interna, una especie de aviso silencioso que te dice que no sigas, aunque todo parezca correcto, y la mayoría de las personas lo ignora. La sensación de no vayas, que ignoraste. Hay momentos en los que no hay una puerta cerrada, no hay un obstáculo visible, no hay nada externo que te impida avanzar. Todo está disponible, todo parece correcto, todo encaja. Y aún así, algo dentro de ti se incomoda. No es miedo claro, no es una razón lógica, no es una explicación que puedas dar con palabras. Es solo una sensación, un aviso silencioso que te dice que no sigas, y la mayoría de las personas lo ignora, porque no hace sentido. El ser humano fue entrenado para confiar en lo que ve, en lo que entiende, en lo que puede explicar. Y cuando aparece una incomodidad sin motivo aparente, lo primero que hace es descartarla. La interpreta como inseguridad, como duda innecesaria, como un pensamiento que debe ser superado. Pero no siempre es así. Muchas veces, esa sensación es el Espíritu Santo intentando guiarte. No a través de palabras audibles, no a través de señales externas, sino a través de tu interior. A través de una percepción que no viene de tu lógica, sino de una dirección espiritual que está operando dentro de ti. La Escritura dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Eso implica que el corazón también recibe señales, que hay una forma espiritual de discernir lo que está alineado y lo que no. Y cuando esa paz no está, hay una razón. Esa incomodidad que no sabes explicar, ese peso leve que aparece antes de tomar una decisión, esa resistencia interna que surge cuando todo debería fluir, no es algo que debas ignorar automáticamente. Puede ser protección. El Espíritu Santo muchas veces no te da un discurso completo, no te muestra todo el futuro, no te explica cada detalle, pero sí te alerta, te hace sentir que algo no está bien, incluso cuando externamente parece correcto. Y ahí es donde se define tu sensibilidad espiritual. Porque puedes elegir ignorarlo y avanzar, o puedes detenerte y escuchar. Y aquí es donde muchos cometen un error serio. Confunden fe con insistencia. Piensan que deben avanzar a toda costa, que deben ignorar cualquier duda, que deben forzar lo que parece correcto. Y en ese proceso, silencian la voz interna que estaba intentando protegerlos. La Escritura enseña en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado implica seguir una dirección, incluso cuando no está completamente explicada. Implica confiar en lo que percibes espiritualmente. Hay decisiones que tomaste ignorando esa sensación, y después entendiste por qué estaba ahí. Hay lugares a los que fuiste, conversaciones que tuviste, caminos que seguiste, donde en algún momento pensaste, debí haber escuchado lo que sentí, pero ya era tarde. Y eso no es para condenarte, es para despertarte, porque esa misma señal sigue ocurriendo en tu vida. El Espíritu Santo sigue hablando de esa manera, sigue generando esa incomodidad cuando algo no está alineado, sigue intentando guiarte antes de que tomes una decisión equivocada. La diferencia es si ahora vas a reconocerlo o no. Porque desarrollar sensibilidad espiritual no es algo automático, es una decisión. Es aprender a detenerte, a observar lo que sientes, a no ignorar lo que no entiendes.
Es entender que no todo lo que parece correcto lo es, y que no todo lo que incomoda es negativo. A veces, lo que te incomoda te está protegiendo, y si empiezas a respetar esa señal, vas a evitar muchos caminos que no deberías recorrer. Pero hay algo aún más difícil de aceptar. Hay momentos en los que Dios no habla, no responde, no interviene de forma clara. Y ese silencio también tiene un propósito que muchos no logran entender. El incomodante silencio de Dios. Hay momentos en los que esperas una respuesta clara y no llega. Oras, buscas dirección, intentas entender lo que debes hacer y todo parece en silencio. No hay confirmación, no hay señal evidente, no hay una voz interna fuerte que te diga qué camino tomar. Y eso incomoda, porque el silencio genera incertidumbre. Hace que cuestiones si estás haciendo lo correcto, si Dios realmente está escuchando, si estás siendo guiado o simplemente avanzando solo. Pero aquí está una verdad que muchos no aceptan fácilmente. El silencio de Dios también puede ser protección. No toda ausencia de respuesta significa abandono. A veces significa que avanzar en ese momento no es lo mejor. A veces significa que no estás listo para recibir lo que estás pidiendo. Y en otras ocasiones significa que Dios está evitando que tomes una decisión precipitada. La Escritura declara en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 25 y 26 que bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca, y que es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Eso revela que el silencio no es vacío, es un espacio donde Dios sigue obrando, aunque no lo percibas. El problema es que el ser humano tiene dificultad para esperar. Quiere respuestas rápidas, quiere dirección inmediata, quiere claridad antes de moverse, y cuando no la tiene, intenta llenarlo con su propia lógica, con impulsos, con decisiones que nacen de la ansiedad. Y ahí es donde se equivoca, porque actuar sin dirección clara puede llevarte a caminos que no fueron diseñados para ti. Puede exponerte a situaciones que podrían haberse evitado si hubieras aprendido a permanecer en ese silencio un poco más. El Espíritu Santo también protege a través de la pausa. Cuando no sientes confirmación, cuando no hay paz para avanzar, cuando todo parece detenido, no siempre es un bloqueo negativo. Muchas veces es una forma de decirte que no te muevas todavía. Y eso requiere madurez. Porque confiar cuando no ves nada es más difícil que obedecer cuando todo está claro. Es elegir no avanzar, incluso cuando tienes la oportunidad. Es resistir la presión de decidir rápido, de resolver todo de inmediato. Jesús mismo vivió momentos donde no respondía de inmediato. En el libro de Juan, capítulo 11, se muestra cómo, al saber de la enfermedad de Lázaro, no fue enseguida. Esperó. Y ese silencio tenía un propósito mayor que en el momento nadie entendía. Así funciona muchas veces la dirección de Dios. No todo es inmediato. No todo es claro. No todo viene con una explicación completa. Pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. Significa que hay algo siendo preparado, algo siendo evitado, algo siendo alineado fuera de tu vista. El peligro es que, en ese silencio, tomes decisiones apresuradas, que confundas la falta de respuesta con libertad para actuar sin dirección, que llenes el vacío con impulsos, que avances solo porque no quieres esperar más. Y ahí es donde sales de la protección, porque el silencio no era ausencia, era un límite. Era una forma de detenerte sin forzarte. Era una oportunidad para que aprendieras a confiar sin ver, a esperar sin entender, a permanecer sin moverte. Y si logras comprender esto, tu relación con Dios cambia. Dejas de exigir respuestas inmediatas. Dejas de desesperarte cuando no entiendes. Empiezas a ver el silencio como parte del proceso, como una herramienta de dirección, como una forma de cuidado, porque a veces, lo que no se dice, te está protegiendo. Pero hay otra forma en la que esa protección se manifiesta, una que duele más, una que confunde aún más. Cuando personas que estaban en tu vida simplemente desaparecen, sin explicación, sin cierre, sin motivo claro.
Y eso también tiene un significado que pocos logran interpretar correctamente. Personas que salieron de tu vida repentinamente. Hay personas que estuvieron en tu vida y de repente dejaron de estar, sin una discusión clara, sin un cierre definido, sin una razón que realmente explicara lo que pasó. Simplemente se fueron, se alejaron, desaparecieron, y eso dolió. Porque cuando alguien se va sin explicación, la mente busca respuestas que no encuentra. Te preguntas qué hiciste mal, en qué fallaste, por qué no fue suficiente. Intentas reconstruir cada detalle, cada conversación, cada momento, tratando de encontrar una lógica que calme el vacío. Pero hay algo que necesitas considerar con honestidad. No todas las salidas son pérdida. Algunas son protección. El Espíritu Santo no solo te guía en decisiones y caminos, también interviene en relaciones. Y aunque esto es difícil de aceptar, no todas las personas que llegan a tu vida están destinadas a quedarse. Algunas cumplen un tiempo, otras cumplen una función, y algunas simplemente no pueden acompañarte hacia el propósito que Dios tiene para ti. La Escritura enseña en el libro de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 33, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso revela que las relaciones tienen impacto espiritual. No son neutrales. Pueden edificarte o pueden desviarte. Y por eso, a veces, Dios permite que ciertas personas se alejen. No siempre verás el motivo en el momento. No siempre tendrás una explicación clara. Pero eso no significa que no haya una razón. Hay personas que, si se hubieran quedado, habrían afectado tu dirección, habrían influenciado tus decisiones, debilitado tu fe, desviado tu enfoque. Y como tú no podías verlo en ese instante, el Espíritu Santo intervino de la única manera posible, permitiendo la distancia. Y eso duele porque lo interpretas como rechazo, pero no siempre lo es. A veces, es un acto de cuidado. Jesús mismo vivió esto. Hubo momentos en los que personas dejaron de seguirlo porque no entendieron su mensaje. En el libro de Juan, capítulo 6, muchos se apartaron cuando sus palabras se volvieron difíciles de aceptar. Y Jesús no los retuvo. No los forzó a quedarse. Porque no todos estaban alineados con lo que debía continuar. Y eso es algo que necesitas entender. No puedes crecer espiritualmente aferrándote a todo el mundo. No puedes avanzar si intentas mantener relaciones que ya no están en la misma dirección que tú. Y aunque eso no significa que las personas sean malas, sí significa que no todas son correctas para el momento que estás viviendo. El Espíritu Santo también protege a través de la separación. Y aquí está lo más difícil. Muchas veces, intentas restaurar lo que Dios permitió que se rompiera. Insistes en volver a conectar, en reconstruir lo que ya no está alineado, en forzar una cercanía que ya no fluye. Y en ese intento, puedes estar yendo contra la protección, porque hay conexiones que, si regresan, traen consigo lo mismo que antes te afectó. Traen los mismos patrones, las mismas influencias, las mismas consecuencias, y tú ya no estás en el mismo lugar. Por eso, necesitas discernimiento. No todo lo que se fue debe volver. No todo lo que dolió debe ser restaurado. No todo lo que terminó fue un error. A veces, fue dirección. La Escritura también dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye las relaciones. Hay tiempos de encuentro y tiempos de separación, y aceptar eso es parte del crecimiento espiritual. Porque cuando entiendes que algunas salidas fueron protección, dejas de cargar con preguntas innecesarias. Dejas de culparte por lo que no podías controlar. Empiezas a ver esas experiencias con otra perspectiva, con claridad. Y aunque el dolor no desaparece de inmediato, comienza a transformarse en entendimiento. Pero hay otra forma en la que esa protección ocurre, una que parece aún más frustrante, cuando todo se retrasa, cuando pierdes tiempo, cuando algo no sucede en el momento que esperabas, y lo que tú llamas atraso puede estar evitando algo mucho mayor.
El retraso que cambió todo. Hay momentos en los que todo estaba listo para ocurrir y no ocurrió. Tenías el tiempo, la oportunidad, la disposición. Todo parecía alineado. Pero algo se retrasó. Un detalle mínimo cambió el horario. Una situación inesperada alteró el plan. Una demora que parecía insignificante terminó modificando todo. Y en ese instante, lo viviste como pérdida. Te frustraste porque sentiste que el tiempo se estaba escapando, que algo importante se estaba moviendo fuera de tu control. Pensaste que habías llegado tarde, que habías perdido el momento correcto, que algo que debía suceder simplemente no sucedió. Pero ahora necesitas mirar eso con otra profundidad. No todo retraso es un error. Algunos son intervención. El Espíritu Santo no solo actúa en decisiones grandes o en cambios evidentes. Muchas veces, su protección ocurre a través del tiempo, ajustando momentos, moviendo circunstancias, retrasando eventos para evitar que coincidas con algo que no deberías enfrentar. Y tú no lo ves, porque estás enfocado en lo inmediato. Pero Dios ve más allá del momento. La Escritura dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso significa que no solo importa lo que ocurre, sino cuándo ocurre. El tiempo es parte de la dirección divina, y cuando algo se retrasa, no siempre es porque salió mal. A veces es porque no era el momento correcto. Piensa en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces te atrasaste y, más adelante, te diste cuenta de que ese pequeño cambio evitó algo mayor? Tal vez no estuviste en un lugar donde ocurrió algo negativo. Tal vez no coincidiste con una situación que habría traído problemas. Tal vez no encontraste a alguien que habría influido de forma equivocada en tu vida. Pero en el momento, no lo sabías. Solo viste el retraso. Y lo interpretaste como frustración. El Espíritu Santo también protege a través del tiempo que se mueve, del ritmo que cambia, de los planes que no ocurren exactamente como esperabas. Y eso requiere una fe diferente, porque confiar en el tiempo de Dios es una de las cosas más difíciles. El ser humano quiere todo ahora, quiere resultados inmediatos, quiere respuestas rápidas, quiere ver lo que espera sin demora, y cuando eso no ocurre, empieza a inquietarse, a presionar, a intentar controlar lo que no puede, y ahí pierde la paz. La Escritura declara en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que la visión aún tiene un tiempo señalado, y aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Eso revela que el retraso no es ausencia, es parte del proceso. Pero aquí está el punto clave. No todo retraso es solo para prepararte. Algunos son para protegerte. Hay momentos en los que, si hubieras llegado a tiempo, habrías estado en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, en la situación equivocada. Y como no podías ver eso, el Espíritu Santo intervino en lo único que podía mover sin forzarte: el tiempo. Un minuto, un detalle, un pequeño cambio, y tu historia ya no fue la misma. Pero tú no lo percibiste, porque estabas enfocado en lo que no salió como querías. Y eso revela algo importante. Tu percepción del tiempo puede estar limitando tu capacidad de ver la protección de Dios, porque mientras tú mides retrasos, Dios está evitando encuentros, decisiones y consecuencias que nunca llegarás a conocer. Y eso cambia todo, porque cuando entiendes esto, dejas de desesperarte tan rápido. Dejas de ver cada demora como algo negativo. Empiezas a preguntarte qué está siendo ajustado, qué está siendo evitado, qué está siendo alineado fuera de tu vista. Y eso trae paz. Una paz que no depende de que todo salga como esperas, sino de saber que hay una dirección superior operando incluso cuando el tiempo no coincide con tus planes. Pero esa paz no siempre viene después del retraso. Hay momentos en los que aparece en medio del caos, en situaciones donde no debería existir, en circunstancias donde lo lógico sería sentir miedo, ansiedad o confusión, y aún así, sientes tranquilidad. Y eso también es una señal que muchos no saben interpretar. La paz que no tiene lógica. Hay momentos en los que todo a tu alrededor indica que deberías estar inquieto. Las circunstancias no son favorables, las respuestas no han llegado, el futuro parece incierto. Humanamente,
Lo normal sería sentir ansiedad, presión, incluso miedo. Y sin embargo, algo dentro de ti permanece en calma. No es negación, no es indiferencia, es una paz que no puedes explicar, y eso no es común, porque cuando la paz aparece sin razones externas, no proviene de lo que ves, sino de lo que está operando dentro de ti. Es el Espíritu Santo actuando de una manera que trasciende la lógica, sosteniéndote incluso cuando no entiendes lo que está pasando. La Escritura declara en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Eso significa que hay una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no necesita explicación para existir. Y cuando esa paz está presente, hay un mensaje claro: está siendo guardado. El Espíritu Santo no solo te protege evitando situaciones o cambiando direcciones, también te protege internamente, estabilizando tus emociones, sosteniendo tu mente, impidiendo que el caos externo te destruya por dentro. Pero muchos no lo reconocen, porque están acostumbrados a reaccionar según lo que ven. Si todo está mal, esperan sentirse mal. Si hay incertidumbre, esperan angustia. Y cuando eso no ocurre, lo ignoran, lo minimizan, no lo valoran como una señal espiritual. Pero deberías prestarle atención, porque esa paz no aparece por casualidad. Es una confirmación, es una forma de decirte que, aunque no veas todo con claridad, no estás fuera del cuidado de Dios. Que aunque no entiendas el proceso, no estás solo. Que aunque las circunstancias no se alineen, hay algo más profundo sosteniéndote. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que su paz nos deja, no como el mundo la da. Eso revela que la paz que viene de Dios no funciona como la paz humana. No depende de que todo esté resuelto. No depende de que todo esté bien. Puede existir incluso cuando nada parece estarlo. Y eso cambia la forma en la que enfrentas la vida. Porque cuando reconoces esa paz, dejas de depender completamente de lo externo. Dejas de ser dominado por lo que ocurre a tu alrededor. Empiezas a vivir desde una estabilidad interna que no se rompe fácilmente. Pero aquí hay algo importante. Esa paz también puede ser ignorada. Hay personas que la sienten, pero no la siguen. Reciben esa tranquilidad, pero aún así toman decisiones contrarias. Sienten que algo está en calma, pero eligen moverse en dirección opuesta. Y ahí pierden la guía, porque la paz no es solo un consuelo, es una señal, es dirección. Cuando el Espíritu Santo te da paz en medio de una situación, está marcando un camino. Está mostrando que, aunque no entiendas todo, puedes avanzar con confianza. Pero si decides ignorar esa señal, vuelves a depender solo de tu lógica, de tu percepción limitada, y eso te desconecta de lo que Él está haciendo. La paz que no tiene lógica es una de las formas más claras de protección interna. No evita que enfrentes desafíos, pero evita que esos desafíos te destruyan por dentro. No elimina la incertidumbre, pero te permite atravesarla sin perder estabilidad. Y eso es más poderoso de lo que parece, porque hay personas que tienen todo a su favor externamente, pero están en caos por dentro, y hay otras que, aún en medio de situaciones difíciles, permanecen firmes. La diferencia no está en lo que viven, sino en lo que llevan dentro. Y si empiezas a reconocer esta señal, vas a tomar decisiones diferentes. Vas a valorar más esa tranquilidad. Vas a aprender a no moverte solo por presión, sino por dirección. Pero hay momentos en los que ocurre lo contrario, momentos en los que no hay paz, en los que aparece un peso interno antes de decidir, una sensación que incomoda, que inquieta, que insiste, y eso también tiene un significado que no puedes ignorar. La carga interior. Antes de decidir. Hay decisiones que parecen correctas en la superficie. Todo encaja, todo tiene sentido, todo apunta a que deberías avanzar. Pero justo antes de hacerlo, algo cambia dentro de ti. No es una voz clara, no es una explicación lógica, es una carga,
Una sensación que pesa, que incomoda, que no te deja avanzar con la misma seguridad que tenías minutos antes, y ese momento es clave, porque ahí es donde muchos fallan. Ignoran esa carga, la interpretan como miedo, como inseguridad, como un obstáculo emocional que debe ser superado. Se dicen a sí mismos que deben ser fuertes, que deben avanzar a pesar de lo que sienten, que no pueden dejarse llevar por sensaciones internas. Pero no toda carga es debilidad. Algunas son advertencia. El Espíritu Santo no siempre te habla con claridad directa. Muchas veces, te alerta a través de lo que sientes antes de tomar una decisión. Esa presión interna, ese peso que aparece sin explicación, puede ser una señal de que algo no está alineado, de que hay algo que no estás viendo. La Escritura dice en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21, que tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Eso revela que la dirección de Dios no siempre es visible, pero sí perceptible. Y muchas veces se manifiesta antes de que actúes. Ese peso no está ahí para confundirte, está ahí para detenerte, para hacerte reconsiderar, para darte un espacio antes de que tomes una decisión que podría tener consecuencias que no estás evaluando. Pero el problema es que vivimos acelerados. Queremos decidir rápido, resolver rápido, avanzar rápido. Y en esa prisa, no damos lugar a ese tipo de señales. No nos detenemos a observar lo que sentimos, no analizamos esa incomodidad, no le damos valor, y entonces avanzamos, y después entendemos. Hay decisiones que tomaste sintiendo esa carga. Y más adelante te diste cuenta de que algo no estaba bien, que había señales que ignoraste, que hubo una advertencia que no quisiste escuchar. Y eso deja una enseñanza, porque esa carga no aparece por casualidad. Es una forma de protección anticipada. El Espíritu Santo ve lo que tú no ves, percibe lo que está oculto, lo que aún no se ha manifestado, lo que no puedes analizar con tu lógica, y por eso, antes de que decidas, genera esa sensación que rompe tu seguridad aparente, no para confundirte, sino para cuidarte. La Escritura también enseña en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que no apaguéis al Espíritu. Eso implica que puedes ignorar estas señales, que puedes silenciar esa dirección interna, que puedes elegir no escuchar. Y cuando lo haces, pierdes sensibilidad, porque cada vez que ignoras esa carga, te vuelves menos consciente de ella. Cada vez que avanzas sin prestar atención, reduces tu capacidad de discernir en el futuro. Y eso es peligroso, porque empiezas a depender solo de tu lógica, de tu análisis, de lo que parece correcto. Y sin darte cuenta, te desconectas de una de las formas más importantes de dirección espiritual. La carga interior antes de decidir es una señal que debe ser respetada. No significa que nunca debas avanzar. Significa que debes detenerte, evaluar, orar, buscar claridad. Significa que no puedes ignorarla como si no existiera, porque detrás de esa incomodidad puede haber algo que aún no ves. Y si aprendes a reconocerlo, vas a evitar decisiones que podrían haberte llevado a caminos equivocados. Pero hay algo aún más difícil de interpretar. Hay momentos en los que todo parece salir mal, donde nada fluye, donde cada intento falla, y lo primero que piensas es que algo está en tu contra, cuando en realidad puede que estés siendo redirigido. Cuando todo parecía salir mal, pero no era castigo. Hay etapas en las que nada encaja. Intentas avanzar y todo se bloquea. Haces planes y no se concretan. Buscas respuestas y no llegan. Y poco a poco, empieza a crecer dentro de ti una idea peligrosa. Algo está mal conmigo. Dios me está frenando. Estoy siendo castigado. Pero no siempre es así. No todo lo que sale mal es una consecuencia negativa. Algunas veces es una redirección. El problema es que interpretas los resultados inmediatos como una señal definitiva, sin considerar que puede haber algo más profundo ocurriendo detrás de lo que ves. Cuando algo no funciona, asumes fracaso. Cuando algo se cae, asumes pérdida. Cuando algo se detiene, asumes rechazo. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo con resultados visibles.
Él trabaja con propósito. Y eso cambia completamente la perspectiva. La Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Eso incluye incluso lo que parece salir mal. Eso incluye lo que no entiendes. Eso incluye lo que en el momento te frustró, porque no todo lo que duele te daña. Algunas cosas te desvían de lo que te habría destruido. Hay caminos que parecían correctos, pero que no prosperaron. Intentaste avanzar, insististe, hiciste lo posible, y no funcionó. Y eso te hizo pensar que habías fallado. Pero tal vez no fue un fracaso. Tal vez fue una protección que no supiste reconocer. El Espíritu Santo no siempre te saca de un problema después de que entras. Muchas veces, evita que prosperes en algo que, aunque parecía bueno, no era correcto para ti. Y lo hace de una forma que no siempre entiendes en el momento, permitiendo que no funcione. Y eso incomoda porque va en contra de tus expectativas, porque querías que avanzara, porque tenías planes, ideas, expectativas, y cuando eso no se cumple, sientes que algo está mal, pero necesitas hacerte una pregunta diferente, no qué salió mal, sino de qué fui guardado, porque esa pregunta cambia tu enfoque. La Escritura también enseña en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 3, que encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Eso implica que no todo lo que inicias es lo que debe continuar. Hay cosas que comienzas con buena intención, pero que no están alineadas con el propósito que Dios tiene para ti. Y por eso, no prosperan. No porque estés en contra de Dios, sino porque Él está ajustando tu camino. Jesús mismo pasó por momentos donde las circunstancias no parecían favorables. En el libro de Mateo, capítulo 4, fue llevado al desierto. Un lugar sin recursos, sin comodidad, sin resultados visibles. Y sin embargo, ese proceso no era castigo, era preparación y dirección. Así funciona muchas veces la vida espiritual. Hay procesos que no entiendes, situaciones que no fluyen, momentos en los que todo parece ir en contra, pero en realidad estás siendo reposicionado. Y eso requiere una mentalidad diferente. Porque si interpretas todo lo difícil como castigo, vas a resistir lo que en realidad está intentando ayudarte. Vas a luchar contra procesos que tienen un propósito. Vas a frustrarte en lugar de aprender. Pero si comienzas a ver esos momentos como parte de una redirección, algo cambia. Dejas de reaccionar con desesperación. Empiezas a observar con más profundidad. Te preguntas qué está siendo ajustado, qué está siendo evitado, qué camino está siendo cerrado para que otro se abra más adelante, y eso trae claridad. Porque entiendes que no todo lo que se detiene es negativo, no todo lo que falla es un error, no todo lo que duele es un castigo, a veces es una forma de protegerte de un camino que parecía correcto, pero que no lo era. Y si empiezas a aceptar eso, tu forma de enfrentar los procesos difíciles cambia completamente. Pero hay algo aún más persistente que estas situaciones. Hay momentos en los que una idea, una dirección, una advertencia vuelve una y otra vez a tu mente, insiste, no desaparece, incomoda. Y la mayoría de las personas intenta ignorarla. Y ahí es donde se pierde una de las señales más claras, la intuición que insiste hasta incomodar. Hay pensamientos que llegan y se van, ideas pasajeras que aparecen un momento y desaparecen sin dejar rastro. Pero hay otros que no se van, regresan, insisten, se repiten en momentos distintos, en contextos diferentes, incluso cuando intentas ignorarlos. Y eso no es casual. Porque cuando una dirección se mantiene dentro de ti, cuando una idea no se apaga con el tiempo, cuando una advertencia vuelve una y otra vez, hay algo más profundo ocurriendo. El problema es que muchas personas intentan silenciar eso, se distraen, cambian de tema, buscan ocupaciones, intentan convencerse de que no es importante, porque esa insistencia incomoda, rompe la tranquilidad aparente, cuestiona decisiones que ya estaban tomadas. Y eso no es fácil de aceptar. Pero no todo lo que incomoda debe ser ignorado.
Algunas cosas insisten porque necesitan ser atendidas. El Espíritu Santo no siempre habla una sola vez. Cuando algo es importante, Él insiste, vuelve a traer ese pensamiento, esa dirección, esa inquietud, hasta que prestes atención. Y eso tiene un propósito. Porque hay decisiones que, si no son revisadas, pueden llevarte a caminos equivocados. Hay situaciones que parecen correctas, pero que necesitan ser reconsideradas. Y como tú no siempre lo haces por iniciativa propia, esa insistencia se convierte en una forma de intervención. La Escritura dice en el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 y 15, que Dios habla de una y otra manera, pero el hombre no entiende. A veces en sueños, a veces en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Eso revela que la comunicación de Dios no siempre es directa, pero sí persistente, y cuando Él quiere llamar tu atención, no se limita a una sola forma. Esa idea que vuelve constantemente no siempre es tu mente. Esa advertencia que no desaparece no siempre es casual. Esa dirección que se repite incluso cuando intentas ignorarla puede ser una señal clara de que algo necesita ser atendido. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Confunden insistencia con ansiedad. Piensan que es sobrepensar, que es exceso de análisis, que es algo que deben controlar o eliminar, y al hacerlo, apagan una señal que podría haberlos guiado correctamente. Porque no toda repetición es ansiedad. Algunas son dirección. El Espíritu Santo utiliza la repetición para marcar lo importante, para que no pase desapercibido, para que no lo ignores con facilidad, porque sabe que, muchas veces, necesitas más de un aviso para detenerte y observar. Y si aún así decides ignorarlo, la señal no desaparece de inmediato. Se vuelve más incómoda, más constante, más difícil de ignorar, hasta que tomas una decisión. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Porque puedes seguir ignorándolo y avanzar, o puedes detenerte y preguntarte por qué eso sigue apareciendo. ¿Qué significa? ¿Qué está intentando mostrarte? Y esa pregunta puede cambiar tu dirección. La Escritura también enseña en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso implica que lo que ocurre dentro de ti no es irrelevante. No es algo que debas ignorar automáticamente. Tiene significado. Y cuando algo insiste dentro de ti, necesitas prestarle atención. No con miedo, no con ansiedad, sino con discernimiento. Porque ahí puede haber una advertencia que te está evitando un error, una dirección que te está guiando hacia algo correcto, o una corrección que necesitas hacer antes de avanzar. Y si aprendes a reconocer esa insistencia, vas a tomar decisiones con mayor claridad. Vas a evitar caminos que no son para ti. Vas a responder antes de que sea tarde. Pero hay algo que puede bloquear completamente esta sensibilidad. Hay una forma de vivir que hace que todas estas señales parezcan normales, comunes, irrelevantes. Y cuando eso ocurre, dejas de percibir lo espiritual como lo que realmente es. Y eso es más peligroso de lo que parece. El peligro de normalizar lo espiritual. Hay algo que ocurre de forma silenciosa y progresiva en la vida de muchas personas, y casi nadie lo percibe a tiempo. No es un error evidente, no es una caída drástica, no es algo que llame la atención de inmediato. Es algo más sutil, más peligroso, más constante. Empiezas a acostumbrarte. Te acostumbras a sentir sin interpretar. Te acostumbras a percibir sin profundizar. Te acostumbras a vivir experiencias espirituales como si fueran coincidencias normales. Y poco a poco, lo que antes te llamaba la atención, deja de impactarte. Y ahí es donde pierdes sensibilidad. Porque cuando normalizas lo espiritual, dejas de discernirlo. Empiezas a explicar todo desde la lógica, a reducir lo que sientes a algo emocional, a interpretar lo que ocurre como simple casualidad, y sin darte cuenta, comienzas a desconectarte de la guía que antes estaba activa en tu vida. El Espíritu Santo sigue hablando, pero tú dejas de reconocerlo. La Escritura advierte en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20,
que no apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías. Eso revela que es posible ignorar lo que Dios está haciendo. No porque Él deje de actuar, sino porque tú dejas de percibirlo con la importancia que tiene. Y eso no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Empieza cuando ignoras una señal pequeña. Continúa cuando justificas una incomodidad. Se fortalece cuando decides no prestar atención a lo que sientes. Y con el tiempo, se convierte en un patrón. Ya no te detienes a analizar. Ya no preguntas. Ya no buscas entender. Solo sigues. Y eso te vuelve vulnerable. Porque cuando todo se vuelve normal, pierdes la capacidad de distinguir lo que es dirección de lo que es impulso. Confundes tus pensamientos con guía espiritual. Confundes tus emociones con decisiones correctas. Y empiezas a vivir sin filtro, sin discernimiento. La Escritura también enseña en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso implica entrenamiento, implica práctica, implica atención constante. El discernimiento no es automático, se desarrolla, y cuando dejas de ejercitarlo, se debilita. Hay personas que antes percibían con claridad, que reconocían cuando algo no estaba bien, que sabían detenerse. Pero con el tiempo, comenzaron a ignorar esas señales. Se acostumbraron a no escucharlas. Y hoy, viven guiadas solo por lo que ven, por lo que sienten superficialmente, por lo que parece correcto en el momento. Y eso es peligroso, porque la vida espiritual no se sostiene solo con intención. Necesita atención, necesita sensibilidad, necesita que valores lo que ocurre dentro de ti. El Espíritu Santo no deja de hablar cuando tú dejas de escuchar. Pero cuando ignoras constantemente su dirección, llega un punto en el que ya no distingues su voz con claridad. Y ahí comienzan los errores. Porque empiezas a avanzar sin dirección. Tomas decisiones sin esa guía interna. Te mueves según lo que parece lógico, sin considerar lo que está ocurriendo en lo espiritual. Y lo más difícil es que no lo notas de inmediato. Porque todo parece normal, pero no lo es. Hay una diferencia entre vivir y ser guiado, entre reaccionar y discernir, entre avanzar por impulso y avanzar con dirección. Y cuando normalizas lo espiritual, pierdes esa diferencia. Por eso necesitas despertar. Necesitas volver a prestar atención a lo que antes ignorabas. Necesitas dejar de tratar como común lo que en realidad es una señal. Necesitas recuperar esa sensibilidad que te permite percibir lo que otros no perciben, porque ahí está la protección. Pero hay algo que explica por qué tantas personas llegan a este punto. No es solo descuido, no es solo falta de atención, hay razones más profundas, hábitos mentales, patrones internos que hacen que ignores constantemente lo que te está protegiendo. Y entender eso puede cambiar completamente tu forma de vivir. ¿Por qué ignoramos lo que nos está protegiendo? Hay una pregunta que necesitas hacerte con honestidad. Si el Espíritu Santo está hablando, si las señales están presentes, si la protección está ocurriendo, entonces, ¿por qué tantas veces la ignoras? La respuesta no es simple. No se trata solo de falta de fe o de descuido espiritual. Hay patrones internos, formas de pensar, hábitos que se han formado con el tiempo, y que te llevan a desconectarte de lo que está ocurriendo dentro de ti. Uno de ellos es la prisa. Vives acelerado. Quieres respuestas rápidas, decisiones inmediatas, resultados visibles, y en esa velocidad no hay espacio para detenerte, para observar, para discernir. Las señales del Espíritu Santo requieren atención, requieren pausa, requieren que salgas del impulso constante en el que estás viviendo. Pero no lo haces. Y entonces las ignoras. La Escritura dice en el libro de Salmos capítulo 46, versículo 10, que estéis quietos y conozcáis que Él es Dios. Eso implica que hay cosas que solo se entienden cuando te detienes, cuando bajas el ritmo, cuando dejas de reaccionar automáticamente. Pero si no te detienes, no percibes. Otro motivo es la dependencia excesiva de la lógica.
Has aprendido a confiar solo en lo que puedes explicar, en lo que tiene sentido inmediato, en lo que puedes analizar. Y cuando aparece algo que no encaja en esa lógica, lo descartas, lo ignoras, porque no sabes cómo procesarlo. Pero la vida espiritual no siempre se mueve dentro de lo lógico. Hay direcciones que no se explican en el momento. Hay advertencias que no vienen con argumentos claros. Y si solo aceptas lo que entiendes completamente, te limitas, te desconectas. La Escritura enseña en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que confíes en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que tu entendimiento no es suficiente para guiarte en todo. Necesitas algo más. También está la costumbre de ignorarte a ti mismo. Te has acostumbrado a no prestar atención a lo que sientes profundamente, a minimizar tus percepciones, a no validar lo que ocurre dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo intenta guiarte a través de eso, no le das espacio, porque ya tienes el hábito de ignorarlo. Y eso se vuelve un patrón. Otro factor es el miedo a cambiar. Porque reconocer una señal implica tomar una decisión. Implica detenerte, ajustar, redirigir. Y eso incomoda. Es más fácil seguir como estás, aunque algo dentro de ti diga que no es correcto. Es más fácil ignorar que transformar. Pero eso tiene un costo. La Escritura dice en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, que te detengas en los caminos, mires y preguntes por las sendas antiguas, dónde está el buen camino, y andes por él, y hallarás descanso para tu alma. Pero también muestra que muchos dicen, no andaremos, y ahí está el problema. Saben, perciben, sienten, pero no obedecen. Ignorar lo que te protege no siempre es falta de información. Muchas veces es falta de disposición, porque escuchar implica cambiar, implica reconocer que no siempre tienes razón, que no siempre estás viendo todo, que necesitas dirección, y eso confronta el orgullo, confronta la autosuficiencia, confronta la forma en la que has aprendido a vivir. Pero si no haces ese ajuste, seguirás ignorando señales importantes, y eso te expone, porque el Espíritu Santo no deja de hablar, pero tú puedes dejar de escuchar. Y cuando eso ocurre, comienzas a tomar decisiones sin esa guía. Avanzas según tu percepción limitada, reaccionas según lo que parece correcto, y poco a poco, te alejas de la protección que antes estaba activa. Pero esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque si reconoces estas razones, puedes comenzar a cambiarlas. Puedes empezar a detenerte más, a escuchar más, a cuestionar más tus impulsos, a valorar lo que ocurre dentro de ti. Y eso transforma tu forma de vivir, porque dejas de ignorar lo que te protege y empiezas a caminar con mayor claridad. Pero hay algo que necesitas entender por encima de todo, algo que cambia completamente la forma en la que ves tu historia, tus decisiones, tus procesos, y que puede traer una paz profunda si lo comprendes de verdad. Nunca estuviste solo. Solo no sabías ver. Si llegaste hasta aquí, hay algo que ya empezó a cambiar dentro de ti. No es solo información. Es una nueva forma de ver tu propia historia. Porque cuando comienzas a conectar cada momento, cada interrupción, cada decisión que no tomaste, cada puerta que no se abrió, algo se revela con claridad. Nunca estuviste solo. Lo que viviste no fue una serie de casualidades sin sentido. No fue solo suerte, ni coincidencias aisladas. Hubo dirección. Hubo cuidado. Hubo una presencia constante actuando incluso cuando tú no eras consciente de ello. Y eso lo cambia todo. Porque significa que incluso en los momentos donde pensaste que todo dependía de ti, había algo más operando. En los momentos donde te sentiste perdido, había guía. En los momentos donde creíste que habías fallado, había protección evitando consecuencias mayores que nunca llegaste a ver. La Escritura declara en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8, que el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso no es una promesa limitada a ciertos momentos. Es una verdad constante. Dios ha estado guardándote. El Espíritu Santo ha estado actuando en lo invisible,
ajustando caminos, deteniendo decisiones, cerrando puertas, generando incomodidades, trayendo paz, insistiendo en direcciones que tal vez ignoraste. Y aún así, te sostuvo. El problema nunca fue la ausencia de Dios, fue la falta de percepción, porque mientras tú buscabas señales evidentes, Él estaba obrando en lo sutil. Mientras esperabas respuestas claras, Él estaba guiando a través de lo interno. Mientras querías entender todo, Él estaba protegiéndote sin darte todas las explicaciones. Y ahora puedes verlo. Puedes mirar hacia atrás y reconocer momentos donde algo te detuvo, donde algo no fluyó, donde algo cambió sin razón aparente, y empezar a entender que no fue vacío. Fue cuidado. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, que Él estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No en algunos momentos, no solo cuando todo está bien, todos los días. Eso incluye tus decisiones, tus dudas, tus procesos, tus silencios. Incluye todo. Y si esto es real, entonces tu forma de vivir no puede seguir siendo la misma. Porque ahora sabes que hay una guía activa, sabes que hay señales que antes ignorabas, sabes que hay una voz que no siempre habla con palabras, pero que sigue presente. Y eso te lleva a una decisión. Seguir viviendo como si todo dependiera solo de ti, o comenzar a caminar con una sensibilidad diferente, prestar atención a lo que sientes, detenerte cuando algo no está en paz, no forzar lo que se cierra, no ignorar lo que insiste, no minimizar lo que incomoda, empezar a discernir. Porque cuando haces eso, algo cambia profundamente. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a caminar con dirección. Dejas de interpretar todo desde lo superficial y empiezas a ver lo que está ocurriendo detrás. Dejas de sentirte solo y empiezas a reconocer una presencia constante. Y eso trae paz. No una paz basada en que todo será perfecto, sino en saber que no estás caminando sin cobertura. Que incluso cuando no entiendes, hay alguien que sí. Que incluso cuando dudas, hay alguien guiando. Que incluso cuando fallas, hay alguien que sigue obrando. Pero ahora ya no puedes ignorarlo, porque una vez que ves, eres responsable de cómo respondes. Y a partir de este momento, cada señal, cada incomodidad, cada paz inexplicable, cada puerta que se cierre, tendrá un significado diferente. Ya no será solo algo que ocurrió, será algo que necesitas discernir. Y eso puede marcar la diferencia entre vivir por impulso o vivir bajo dirección.